Mientras disfrutaba de una cena tranquila en casa de mi hija en Cedar Falls, mi teléfono sonó de repente. Era mi vecino, el viejo Henry, y le temblaba la voz. Ion, ¿estás en casa ahora mismo? No, Henry, todavía estoy en casa de Emily, respondí, mirando mi plato de pollo asado a medio comer. Entonces, ¿quién está en tu casa? Susurró tan bajo que apenas lo oí. Sentí un escalofrío en la espalda. Antes de que pudiera levantarme de la mesa, el esposo de mi hija, Mike, insistió en que me quedara y rió nerviosamente. Noté lo tenso que parecía, pero simplemente ignoró mi preocupación y me dijo que no me alterara. No tienes idea de lo que ocultaba. A principios de esa semana, la puerta de la cocina de mi casa se abrió de golpe, tan fuerte que se me cayó la taza. Mi hijo, Raishan, irrumpió sin siquiera llamar, su vieja chaqueta universitaria se enganchó en el marco al entrar a trompicones. Tenía la mirada perdida, como un hombre acorralado, y le temblaban las manos mientras jugueteaba con la cremallera. Papá, necesito dinero. Esta noche. $25.000. Dejé mi taza al lado de una pila de correos sin abrir, tratando de mantener mis manos firmes. El atardecer proyectaba largas sombras sobre el rostro desgastado de Raishan. Llevaba la camisa arrugada, medio desabrochada, y las ojeras no estaban allí la última vez que lo vi. ¿En qué lío te has metido esta vez, hijo?, pregunté, con el peso de la decepción en el pecho. Raishan empezó a pasearse por la cocina, con las botas resonando en el suelo. No podía sentarse, no podía mirarme a los ojos. Dio un puñetazo en la mesa, haciendo saltar el salero. Es complicado, papá. Algo salió mal con un trato de negocios. Tengo que arreglarlo esta noche. Mantuve la voz serena, aunque tenía la mandíbula apretada. ¿Son negocios? ¿O es otra deuda de juego? Las mejillas de Raishan se pusieron rojas. Se giró para mirarme, bloqueándome la salida. No es asunto tuyo. Solo necesito el dinero. Sé que lo tienes, vendiste la casa vieja, ¿recuerdas? La casa. 3 generaciones de esfuerzo y de historia de Clark, vendidas para que pudiera permitirme una jubilación tranquila. Se suponía que el dinero me ayudaría a vivir el resto de mis días, no a desaparecer en algún casino. ¿Cuánto les debes, Raishan?, pregunté, acercándome y captando el apretón de manos cuando pensó que no estaba mirando. Se irritó. No hay ellos. Solo necesito el dinero. No lo entenderías, papá. Pero sí lo entendí. Ya había oído todas esas historias. El año pasado fueron 12.000 por una apuesta segura en el hipódromo. El año anterior, 8.000 perdidos en el póker. Cada vez, Raishan juraba que sería la última. No, hijo. Esta vez no. Lo miré directamente a los ojos. Su rostro palideció y luego se puso rojo. ¿Cómo que esta vez no? Soy tu hijo. Por eso mismo digo que no, respondí. Cada dólar que te doy desaparece en la mesa de blackjack. Ya no puedo más, Raishan. Explotó. Le estoy pidiendo ayuda a mi propio padre, y a eso le llamas consentir. Tienes 38 años. ¿Cuándo dejarás de recurrir a mí para corregir tus errores? Me miró fijamente, jadeando, y de repente su rostro cambió. Había algo frío en el que nunca antes había visto. Te arrepentirás de esto, viejo, dijo, en un tono tan bajo que me dio un escalofrío. ¿Crees que estás por encima de todo, sentado sobre tus ahorros, mientras tu propio hijo está en problemas? Quizás sea hora de que aprendas cómo son los verdaderos problemas. Sin decir una palabra más, salió hecho una furia, dando un portazo tan fuerte que las ventanas vibraron. Lo observé desde el porche mientras se subía a su Ford oxidado y corría calle abajo. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el zumbido lejano de las cortadoras de césped y el crujido de la vieja casa a mi alrededor. Pasé el resto del fin de semana evitando la cocina, ocupándome de las tareas del jardín, pero las palabras de Raishan resonaron en mi cabeza: te arrepentirás de esto, viejo. Cada vez que pasaba por la mesa todavía podía ver sus ojos. El lunes por la mañana, intenté volver a la normalidad,
tomando mi café en la sala cuando el viejo teléfono sonó exactamente a las 10:15. Hola, papá. La voz de Raishan sonaba extraña. Más suave. Solo quería disculparme por lo de la otra noche. Me pasé de la raya. Hice una pausa, con sospecha. Raishan nunca se había disculpado sin que lo presionaran. ¿Es cierto? Sí. He estado pensando en lo que dijiste. Tienes razón. No puedo seguir acudiendo a ti cada vez que meto la pata. Sonaba casi como el niño que recordaba, el que atrapaba luciérnagas en el jardín y las traía en un frasco. Esta vez será diferente, papá. Te lo prometo. Siguió hablando. Lisa y yo queremos invitarte a cenar el miércoles por la noche. Está preparando ese guiso que te gusta. Queremos volver a ser una familia de verdad. Lisa, su esposa, siempre había sido la más estable. Quizás por fin le estaba contagiando. El miércoles. ¿A qué hora? 6:30. Nos mudamos el mes pasado a Willow Lane 149, casa azul frente a la secundaria. Lisa no para de decir que necesitamos tradiciones familiares. Anoté la dirección, con el estómago lleno de dudas. La llamada terminó y me quedé allí sentada, mirando la servilleta donde la había garabateado. Algo en todo aquello parecía ensayado, pero quería creer que Raishan podría estar cambiando. Aún así, esa noche, seguí mirando la dirección en la servilleta, preguntándome si debía ir. Incluso después de cerrar la casa, no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. No dormí mucho esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Raishan, no la del hijo arrepentido de hoy, sino la del desconocido que me había amenazado el viernes. El hombre desesperado por dinero, dispuesto a decir cualquier cosa. Me quedé despierto, mirando al techo, preguntándome qué vendría después. El martes por la mañana llegó con una energía inquieta que no podía quitarme de encima. Tras una noche dando vueltas en la cama, me quedé de pie junto al fregadero de la cocina, mirando la calle por la ventana. Con las manos apretadas alrededor de la taza de café, los nudillos blancos. No dejaba de repasar mentalmente la llamada de Raishan, lo genuino que había sonado, lo perfecto que había acertado con cada nota familiar. Pero después de 38 años criando a ese niño, había aprendido a distinguir entre el arrepentimiento verdadero y una actuación ensayada. Fue entonces cuando lo vi. Una camioneta plateada estacionada al otro lado de la calle, una que nunca había visto, justo frente a la casa del vecino. El rocío de la mañana aún se pegaba al parabrisas. También la había visto la noche anterior, al traer los cubos de basura, pero supuse que era de algún invitado que visitaba a los vecinos. Ahora, con la luz clara, pude distinguir una figura dentro, de mediana edad, pálida, inquieta. Dejé mi taza y salí, con el ruido de mis botas en la entrada. El hombre de la camioneta se sobresaltó al acercarme y bajó la ventanilla con evidente reticencia. Buenos días, dije, con un tono amable y cercano. ¿Todo bien? ¿Problemas con el camión? Sí, señor. El motor se sobrecalentó. Estoy dejando que se enfríe antes de volver a intentarlo. Su voz era demasiado aguda, sus ojos nunca se encontraron con los míos. Matrícula de Virginia. Qué raro, para un vehículo averiado en nuestro pequeño suburbio de Iowa. Si necesitas ayuda, pasé 40 años arreglando de todo, desde tractores hasta Chevys. Con gusto le echaré un vistazo. Negó con la cabeza rápidamente. Gracias, pero mi amigo viene pronto. Creo que es un problema eléctrico, o quizás la línea de combustible. Ya lo tengo solucionado. Su historia cambió mientras hablaba. Había herramientas en la caja del camión, pero su nerviosismo contaba otra historia. Bueno, estoy justo enfrente si me necesitas. John Clark. Señalé mi casa, observando cómo sus ojos se dirigían a ella, deteniéndose un segundo de más. Hay un buen mecánico en Grant Avenue, a solo una milla. Asintió, subiendo la ventanilla. Gracias, señor Clark. Se lo agradezco. Le temblaban las manos en el volante. Al regresar, sentí una punzada de inquietud. La explicación había sido demasiado elaborada,
la tensión en su voz, excesiva para un simple problema de motor. Anoté mentalmente la matrícula, ZRK 2815. Con mi edad, aprendes a confiar en tus instintos. Al mediodía, cuando salí a buscar el correo, el camión ya no estaba. El miércoles llegó con un clima primaveral perfecto, cielo azul y la luz del sol filtrándose por las cortinas. Olvidé por un rato la camioneta, aparcada por la anticipación y los nervios de la cena familiar. Una parte de mí esperaba que este fuera el punto de inflexión, que Raishan realmente hubiera decidido rehacer su vida. Lisa siempre lo tranquilizaba, y yo quería creer en las segundas oportunidades. Pasé la mayor parte del día oscilando entre la esperanza y la sospecha. Alrededor de las 5, saqué mi blazer azul marino, lustraba mis zapatos y saqué una botella de vino tinto del armario, un regalo para Lisa. Incluso me recorté la barba, queriendo verme lo mejor posible. Al salir, casi me topo con mi vecino, Henry, que estaba regando sus rosas. Bueno, Ion, ¿no te ves elegante esta noche? Para una ocasión especial. Cena familiar, dije, levantando el vino. Raishan me invitó a su casa, es la primera vez en mucho tiempo. Me alegra oír eso. La familia es lo que nos impulsa a seguir adelante a nuestra edad. Sonrió, sincero y amable. Dale una oportunidad. A veces basta con una buena noche para empezar a sanar viejas heridas. El camino a su nuevo hogar me llevó por calles que no conocía bien, pasé por los campos de béisbol infantiles, crucé el puente de Willow Creek y luego entré en una nueva urbanización donde todos los jardines estaban impecables y todas las casas parecían recién pintadas. Sorprendente, considerando los problemas económicos de Raishan. Aparqué detrás del sedán de Lisa, me miré en el espejo una última vez y subí por la acera. Por la ventana delantera, vi movimiento, sombras parpadeando tras las cortinas corridas. La luz del porche se encendió justo cuando me acercaba, y Raishan abrió la puerta de golpe antes de que pudiera llamar. Papá. Justo a tiempo, como siempre. Me abrazó, apretándome demasiado fuerte, como si quisiera demostrarle al mundo que éramos cercanos. Lisa apareció en la puerta, toda sonrisas, pero con movimientos un poco bruscos. Tomó el vino, dándome las gracias con una especie de energía nerviosa. Dentro, la casa relucía, los pisos relucían, el aroma a cera para muebles se percibía bajo el aroma del estofado. La mesa del comedor estaba puesta con una precisión que parecía artificial, como preparada para una sesión de fotos de revista. Copas de cristal, servilletas de lino, incluso flores frescas en un jarrón. Todo parecía preparado. Lisa me acompañó a la mesa, presumiendo las pequeñas mejoras que habían hecho en la casa. Raishan no tardó en destacar cómo había restaurado los pisos, pintado las paredes y puesto cortinas nuevas. Ella estaba casi nerviosa, sirviendo vino con mano temblorosa. La cena fue un espectáculo. Estofado, puré de papas, zanahorias asadas, todo perfectamente dispuesto en una elegante vajilla de porcelana. Raishan se aseguró de abrir el vino con un gesto elegante. Un brindis, dijo, levantando la copa, por los nuevos comienzos y por la familia. Lisa repitió el mismo sentimiento, aunque le temblaba un poco la voz. La conversación fluyó hacia temas seguros, recuerdos de la infancia, anécdotas graciosas sobre coches antiguos de la familia, aquella vez que Raishan inundó el garaje intentando limpiar su moto. Pero parecía ensayada, como si hubieran planeado cada momento de la conversación con antelación. Cada vez que intentaba preguntarle sobre el trabajo de Raishan, sus finanzas o incluso su mudanza, ambos esquivaban la pregunta, redirigiéndose con respuestas vagas y risas fugaces. Lisa tenía las manos ocupadas, sirviendo más comida, limpiando migas invisibles, rellenando vasos de agua. Raishan miraba su reloj, echando un vistazo al de la pared cada pocos minutos. Me di cuenta y me pregunté qué estaba cronometrando exactamente. Solo cuando sonó mi teléfono, interrumpiendo la historia cuidadosamente escrita de Raishan, me di cuenta de la tensión que reinaba en esa casa. El identificador de llamadas mostraba a Henry Jenkins. Me disculpé y salí al pasillo a contestar. Ion, ¿estás en casa esta noche? La voz de Henry era urgente. Acabo de ver luces moviéndose dentro de tu casa, luces de linterna,
no luces normales. Alguien está revisando tus habitaciones. Llamo a la policía. El tenedor se me resbaló de los dedos y cayó al plato. El corazón me latía con fuerza. Sí, Henry. Llámalos ahora mismo. Me voy ahora mismo. Mientras agarraba mi chaqueta, miré a Ryan y Lisa. Sus rostros estaban pálidos. Las manos de Lisa temblaban tanto que casi dejó caer un plato. Ryan intentó reírse, pero su voz era demasiado alta, demasiado forzada. Vamos, papá. Probablemente Henry solo esté viendo cosas. Se pone nervioso por la noche. Me detuve, mirando fijamente a mi hijo por primera vez en años. Tenía la mirada perdida, su sonrisa frágil. Hay alguien en mi casa, Ryan. Tengo que irme, ya. Se movió para bloquearme el paso, alzando la voz con falsa alegría, pero con el cuerpo tenso como un resorte. Primero terminemos de cenar, papá. Te acompaño luego. Ya conoces a Henry, siempre exagera. Se me acabó la paciencia. Quítate de mi camino, hijo. Lo digo en serio. Dudó, dividido entre la rebeldía y algo más oscuro. Vi cómo el sudor le corría por la frente. Lisa se quedó paralizada, con los ojos abiertos y el paño de cocina apretado entre sus manos, con los nudillos blancos. En ese momento, me di cuenta de la verdad, Ryan no intentaba protegerme. Intentaba entretenerme. En esa fracción de segundo, lo vi todo, la cena desmesurada, la charla trivial cuidadosamente ensayada, las disculpas demasiado superficiales. Todo era una cortina de humo, un intento desesperado de mantenerme lejos de mi casa el tiempo justo. Todo el espectáculo de Ryan se desmoronó delante de mí, su mirada iba de la puerta al reloj y luego a mí. Me enderecé, sintiendo cada año en los huesos, pero manteniéndome firme como me enseñó mi padre. Ryan, apártate. Esto no es un debate. Están robando en mi casa mientras intentas distraerme. Su rostro cambió, su fingida preocupación se tornó más severa. De hecho, se paró frente a mí, con sus anchos hombros bloqueando el pasillo. Papá, no seas ridículo. Probablemente solo sea un problema de cableado, las casas viejas tienen ese problema, ¿sabes? No me mientas, dije en voz baja y tranquila. ¿Por qué te empeñas tanto en retenerme aquí? Intentó sonreír, pero le salió más bien un gruñido. No, cálmate, hablemos de esto. Detrás de él, Lisa estaba pegada a la pared, con el paño de cocina casi retorcido por la mitad, y los ojos llenos de culpa y miedo. Entonces me di cuenta de que sabía algo, quizá no toda la historia, pero sí lo suficiente. Ryan, muévete. Ya, dije con la voz que solo usaba cuando era adolescente y me pasé de la raya. Por un momento, pensé que iba a arremeter. Apretó la mandíbula y apretó los puños a los costados. En cambio, extendió la mano hacia atrás y giró el cerrojo con un clic seco, guardándose la llave antes de que pudiera reaccionar. No te irás, papá. No hasta que arreglemos esto, dijo. Había una amenaza en su voz que me dio escalofríos. Me quedé mirando a mi hijo, ese desconocido con la cara de Ryan. Me acabas de encerrar en tu casa mientras alguien roba en la mía, dije con voz firme. ¿Qué podría justificar eso? Los hombros de Ryan se hundieron un instante, una grieta en su bravuconería. No lo entiendes, papá. Hay gente involucrada con la que no quieres meterte. Gente que no perdona deudas ni acepta excusas. La verdad, por fin, y me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ryan no solo lo había orquestado, sino que estaba dispuesto a usarme como peón para salvarse de sus propias malas decisiones. Respiré hondo para tranquilizarme. Necesito ir al baño, dije en voz baja, mientras caminaba por el pasillo. Ryan dudó, pero la decencia, o quizás la costumbre, le impidió detenerme. Cerré la puerta tras de mí, con la mente acelerada. La ventana del baño daba al patio trasero. Sabía por visitas anteriores que era lo suficientemente alta como para poder pasar si me movía rápido. El viejo pestillo chirrió al levantarlo. La mosquitera se abrió con una leve protesta. Pasé con cuidado,
cayendo de golpe en el parterre de Lisa. Me latía la rodilla de dolor, pero no se rompió nada. Podía oír la voz de Raishan, que subía de pánico al darse cuenta de que la puerta del baño estaba entreabierta. Mi coche estaba en la entrada. Me moví rápido, más rápido que en años, deslizándome al volante, metiendo la llave en el contacto y dando marcha atrás sin apenas mirar atrás. Conduje 3 manzanas antes de poder respirar. Estaba temblando, en parte de rabia, en parte de angustia. Mi propio hijo me había tendido una trampa. No solo para perder unos dólares, no solo para pasar vergüenza, sino para que sus cómplices me robaran mientras él hacía de anfitrión cariñoso. El camino de regreso a mi calle fue un viaje borroso. Al doblar la esquina, vi las luces azules y rojas de los coches de policía, cuyos reflejos se reflejaban en cada ventana de mi cuadra. Henry, fiel a su palabra, había llamado a las autoridades. Los vecinos se agrupaban afuera, murmurando en pequeños grupos nerviosos. Aparqué detrás del último coche patrulla y subí a toda prisa hasta mi puerta, donde el agente Jackson me recibió con una calma firme y profesional. Señor Clark, hemos detenido a un sospechoso en su sótano. Su vecino nos ayudó muchísimo a identificar actividad sospechosa. Henry se quedó a un lado, con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción sombría en el rostro. Te dije que estaría atento, Ion, dijo. Una vez dentro, seguí al agente hasta la puerta del sótano, donde 2 policías esposaban a un hombre pálido y nervioso que reconocí al instante, el mismo desconocido de la camioneta plateada. Tenía las manos cubiertas de grasa y polvo, y no me miraba a los ojos. Afirma que lo contrataron para forzar su caja fuerte, dijo el agente Jackson en voz baja. Ya empezó a hablar, dijo que su hijo Raishan lo organizó todo. Las palabras me hicieron tambalear, aunque ya lo sospechaba. Raishan. Sí, señor. Dijo que su hijo le ofreció $5,000 por entrar a robar en su casa mientras cenaban. Miré fijamente al hombre esposado, buscando alguna señal de remordimiento. Solo vi miedo. ¿Entraste en la caja fuerte?, pregunté. No, señor. No lo hizo. La llamada de su vecino nos trajo aquí a tiempo. El agente Jackson condujo al hombre hasta la patrulla, dejándome solo en el silencio destrozado de mi sótano, rodeado de las marcas de un robo desesperado, la palanca, la caja fuerte rayada, el desorden en el suelo. Al volver arriba, el oficial preguntó, ¿quiere presentar cargos contra su hijo? Miré por la ventana las luces parpadeantes, pensando en todos los años que había intentado rescatar a Raishan de sí mismo, todas las veces que había deseado un resultado diferente. La decepción era pesada, pero sabía lo que tenía que hacer. Sí, dije finalmente. Cargos completos. Para Raishan Clark y cualquier otra persona involucrada. El oficial Jackson asintió con expresión seria. Está tomando la decisión correcta, señor. Cuando la policía terminó, los vecinos regresaron a sus casas. Henry se acercó, con el rostro suavizado. Hiciste lo correcto, Ion. A veces hay que dejar que toquen fondo, aunque duela muchísimo. Asentí con un nudo en la garganta. La casa se sentía vacía, despojada de seguridad y confianza. Mi hijo se había ido, mi hogar había sido violado, pero yo seguía de pie. Esa noche, sentado solo en mi sala, con el viejo reloj de pie marcando el ritmo, me di cuenta de que a veces uno tiene que poner un límite, no solo por sí mismo, sino por sus seres queridos, aunque no puedan verlo. Y a veces, quienes amas son quienes más te rompen el corazón. 2 días después de que la policía sacara al ladrón de mi sótano, mi casa estaba más silenciosa que nunca. El alboroto se había desvanecido, reemplazado por una quietud inquietante. No era solo la violación de alguien que había entrado, era la comprensión de que mi propia sangre lo había orquestado. Pasé la mañana siguiente revisando cada habitación, revisando las cerraduras y limpiando las pruebas del intento de robo. La caja fuerte seguía en pie, maltratada pero intacta, un testimonio silencioso de 40 años de trabajo duro y, ahora, de traición. Era viernes por la tarde cuando finalmente llegó la llamada del detective Sushivan. Señor Clark, hemos arrestado a su hijo Raishan. Está bajo custodia y su esposa Lisa está cooperando.
Necesitamos que venga a la comisaría para prestar declaración completa. Acepté, con las manos un poco temblorosas al colgar. Lisa, la mujer que tanto se había esforzado por mantener unida a su familia, ahora se encontraba sola, afrontando las consecuencias de las decisiones de Raishan. No pude evitar sentir una punzada de compasión por ella, mientras me preparaba para lo que vendría después. La comisaría era un mundo aparte de mi vida tranquila. Todo olía a desinfectante y café quemado. El aire estaba cargado de esa tensión que solo se encuentra en lugares donde el futuro de las personas cambia en un instante. Me senté frente al detective Sushiban y le conté todo: la exigencia de dinero de Raishan, la cena forzada, el extraño en la camioneta, el desesperado enfrentamiento final. Cada detalle era como un clavo en el ataúd de la esperanza que tenía para mi hijo. Después, al volver al estacionamiento, vi a Lisa esperándome en su coche, pálida y demacrada. Dudé un momento y luego toqué suavemente su ventanilla. La bajó, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Lo siento, Ion, susurró. No lo sabía todo, pero sabía que algo no andaba bien. Raishan estaba desesperado. Intenté convencerlo, pero simplemente, no sabía qué más hacer. Asentí, mi ira ya se había disipado. No tienes la culpa, Lisa. Todos tenemos que vivir con las decisiones que tomamos. Raishan tomó las suyas. Ella apartó la mirada, secándose los ojos. Espero que puedas perdonarlo algún día. Eso espero también, dije, aunque no sabía si era cierto. Esa noche, la soledad me golpeó con más fuerza que nunca. Mi teléfono sonó una docena de veces, los vecinos que venían a verme, el detective poniéndome al día, incluso mi viejo amigo Henry, que insistió en traerme un guiso, por si acaso. Les di las gracias a todos, pero sobre todo, solo quería silencio. La casa se sentía más grande, más vacía. Me moví lentamente de una habitación a otra, guardando recuerdos, cerrando ventanas, contemplando los lugares donde Raishan había crecido, su habitación de la infancia, ahora solo una habitación de invitados, el viejo garaje donde arreglamos juntos su primer coche. Los recuerdos se perseguían por la casa, a veces cálidos, a veces amargos. Encontré una vieja foto de Raishan y yo en la feria del condado, debía de tener 10 años, sonriendo de oreja a oreja mientras sostenía una cinta azul para el concurso de comer pasteles. Me senté con esa foto en mi regazo, preguntándome qué había pasado. Para el domingo, la noticia se había extendido por nuestro pueblito. Algunos llamaban para ofrecer sus condolencias, otros para chismear. Algunos estaban furiosos porque había presentado cargos. «Es tu hijo, Ion», decían. «¿Cómo pudiste mandarlo a la cárcel?». Pero la mayoría lo entendía, aunque no pudieran decirlo en voz alta. Solo se puede pagar la fianza de alguien un número limitado de veces antes de tener que afrontar las consecuencias. Lisa pasó por casa una tarde a recoger algunas cosas de Raishan. Llamó suavemente, con una caja de ropa vieja y papeles. Nos sentamos a la mesa de la cocina, hablando en voz baja mientras ella empacaba. Me contó que las deudas de Raishan eran peores de lo que jamás había imaginado: juego, préstamos incobrables, dinero que debía a gente con la que no querrías encontrarte en un callejón oscuro. Dijo que había empezado a tramitar el divorcio, pero que una parte de ella aún esperaba que él recibiera ayuda. «Lo siento, Ion», repitió con la voz entrecortada. «Nunca quise nada de esto». Puse una mano sobre la suya. «Ninguno de nosotros lo hizo, Lisa. Pero ahora tienes que cuidarte». Después de que se fue, me sentí más ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. Ya no estaba enojado. Solo cansado. Llamé a mi abogado al día siguiente para que actualizara mi testamento y le diera más protección a la casa. El detective llamó para decirme que la audiencia de fianza de Raishan estaba programada para el martes. Anoté los detalles con el bolígrafo firme. Esa noche, Henry vino con un par de cervezas frías. Nos sentamos en el porche en un silencio acogedor, viendo cómo el sol se ponía tras los arces. «Finalmente», dijo, «hiciste lo difícil, Ion. La mayoría de los hombres no habrían tenido las agallas». «No había muchas opciones», respondí con la voz ronca.
Te pasas la vida esperando que a tus hijos les vaya mejor que a ti, que no acaben cometiendo los mismos errores. O peores. Henry asintió. Pero le diste todas las oportunidades. Hay gente que ni siquiera tiene una. El silencio se extendía entre nosotros, cómodo y familiar. Al caer la noche y encenderse la luz del porche, me di cuenta de que no estaba solo. Los vecinos me saludaban mientras paseaban a sus perros. Los niños pasaban en bicicleta, gritándose. La vida, a su manera obstinada, seguía su curso. Esa noche dormí mejor que en semanas. Por primera vez desde que Rayan entró en mi cocina pidiendo dinero, sentí una especie de paz, quizá no perdón, sino algo parecido a aceptación. Había hecho lo que debía hacer. El resto, como decía mi padre, dependía de Dios y de los tribunales. El martes amaneció gris y nublado, el tipo de clima que parecía ir con mi estado de ánimo. Me desperté temprano, sin poder quitarme de encima la sensación de algo inconcluso. La audiencia de fianza de Rayan era a las 9, y aunque una parte de mí quería evitar el juzgado por completo, sabía que tenía que estar allí. No solo para cerrar el capítulo, sino para mirar a mi hijo a los ojos y recordarme que había hecho lo correcto, por difícil que fuera. Me puse mi mejor camisa, la que Lisa solía planchar para la iglesia, y conduje hasta el pueblo. El juzgado ya estaba a rebosar, con periodistas merodeando las escaleras esperando encontrar algún reportaje. En un pueblo pequeño, las noticias corren como la pólvora, y la palabra escándalo familiar es irresistible. Mantuve la cabeza agacha, saludando con la cabeza a las caras conocidas, y entré. La audiencia fue breve y el juez, severo. Rayan lucía una camisa arrugada, con las manos esposadas, luciendo más pequeño de lo que recordaba. El fiscal recitó los cargos: conspiración, intento de robo, poner en peligro a un anciano y más. El abogado defensor, un hombre de aspecto cansado con un traje barato, argumentó que Rayan no corría peligro de fuga, pero el juez no se inmutó. La fianza se fijó alta, mucho más de lo que Rayan podía pagar. Por un instante, Rayan levantó la vista y me miró a los ojos. Vi un destello del niño que solía ser, el que perseguía luciérnagas en nuestro patio trasero, el que construía conmigo coches de carreras con madera vieja y ruedas de bicicleta. Pero esa mirada se desvaneció, reemplazada por amargura y vergüenza. Lisa estaba sentada en la galería, con las manos entrelazadas sobre el regazo, y lágrimas silenciosas le corrían por las mejillas. Quería consolarla, decirle que todo estaría bien, pero sabía que no era así. Hay cosas que no se arreglan con un abrazo ni unas palabras amables. El alguacil sacó a Rayan, y yo me puse de pie, con el corazón apesadumbrado, y salí a tomar el aire fresco. Pasé el resto del día haciendo pequeñas tareas, cualquier cosa para mantenerme ocupada. Repinté los escalones de la entrada, deservé el jardín e incluso cambié una bisagra chirriante de la puerta mosquitera. Los vecinos saludaban al pasar, ofreciéndoles apoyo silencioso. Algunos trajeron comida, como si el dolor se pudiera aliviar con un guiso o un pastel. Al caer la tarde, el teléfono volvió a sonar: viejos amigos, primos, gente con la que no había hablado en meses. Algunos llamaban para ofrecerme condolencias, otros solo para preguntarme detalles. Pero una llamada me sorprendió más que todas. Era Lisa. Parecía agotada. Ion, solo quería que supieras de mí. Rayan llamó desde la cárcel. Dice que lo siente, que nunca quiso hacerte daño, que simplemente se salió de control. Dudó, con la voz temblorosa. Quería que te preguntara si podías perdonarlo. Dice que aceptará lo que le dé el tribunal y que intentará conseguir ayuda. Cerré los ojos un momento, dejando que las palabras se asentaran. Lisa, todavía no sé si puedo perdonarlo. Pero quiero que se mejore. Díselo de mi parte. Sollozó en voz baja. Gracias, Ion. Me voy a vivir con mi hermana por un tiempo. Yo también necesito arreglar algunas cosas. Cuídate, dije con dulzura. Te mereces algo mejor que todo esto. Esa noche, la casa se sentía menos vacía, aunque nada había cambiado por dentro. Empecé a revisar viejos papeles en mi oficina, extractos bancarios, facturas de servicios, toda una vida de recibos y registros.
Encontré la escritura de la casa, amarillenta y desgastada, con la firma de mi padre junto a la mía. Pasé el dedo por la tinta. Recordando el día que cerramos la compra de esta casa, lo orgullosos que estábamos ambos. Era más que una simple casa, era un símbolo de todo el trabajo que había hecho nuestra familia. Mientras ordenaba, me encontré con una caja polvorienta de fotos familiares. Ryan en las ligas infantiles, radiante bajo su gorra. La boda de Lisa y Ryan, llena de esperanza y promesas. Cumpleaños, navidades, barbacoas en el jardín, todos los momentos que, por un tiempo, me habían parecido tan comunes, ahora tan preciados y lejanos. Me detuve en cada uno, dejando que los recuerdos llenaran el silencio. El miércoles por la mañana, me desperté con una nueva sensación de resolución. Llamé a mi abogado para preguntarle sobre la actualización de las cerraduras y el sistema de seguridad. Asegurémonos de que algo así no vuelva a ocurrir, le dije. Y, ya que estamos, actualicemos el testamento. Quiero asegurarme de que todo esté a la perfección, sin más lagunas legales ni más ayudas. Aceptó, y al mediodía ya habíamos programado el papeleo. Sentí un extraño alivio al colgar, no era exactamente felicidad, sino una sensación de control que volvía a mi vida. No podía cambiar lo sucedido, pero sí podía asegurarme de que no me volverían a engañar tan fácilmente. Esa tarde, Henry pasó por aquí con un periódico y una sonrisa. Sabes, Ion, me enteré por gente del pueblo, tu historia se ha extendido y has recibido más apoyo del que crees. La gente sabe que hiciste lo que tenías que hacer. Están de tu lado. Le di las gracias, agradecida por su amistad. Nos sentamos en el porche durante una hora, hablando de béisbol, jardines y de todo menos de la familia. Al ponerse el sol, observé las sombras que se extendían por mi jardín, doradas y suaves. Después de que Henry se fuera, di un último paseo por la casa, revisando ventanas y cerrando puertas. Me detuve en la antigua habitación de Ryan, todavía pintada de azul, aún llena de trofeos polvorientos y sueños olvidados. Me senté en su vieja cama y susurré una oración, por perdón, por sanación, por la fuerza para seguir adelante. Por primera vez desde que todo esto empezó, me di cuenta de que incluso las cosas rotas se pueden reconstruir. Las grietas permanecen, pero a veces la luz brilla con más fuerza para ellas. El jueves amaneció más radiante, y, por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. Preparé mi café y lo llevé al porche, dejando que el aire matutino me despejara la mente. La calle estaba tranquila, salvo por algunos paseadores de perros y el sonido lejano de una cortadora de césped. Me sentí casi normal, como si la vida misma me impulsara suavemente hacia adelante. La noticia del arresto de Ryan se había extendido por Cedar Falls. Ya no había reporteros curiosos ni llamadas de primos lejanos. La emoción había desaparecido, reemplazada por el ritmo cotidiano de la vida de pueblo. Aún así, cada vez que sonaba el teléfono, me daba un vuelco el corazón, casi esperando más malas noticias. Pero las llamadas del jueves fueron diferentes, viejos amigos que preguntaban por mi bienestar, vecinos que se ofrecían a ayudar, la hermana de Lisa que les traía un pastel. Su amabilidad ayudó a llenar parte del vacío. A media mañana, empecé a reconstruir mi casa, habitación por habitación. Arreglé el pestillo roto de la ventana de la habitación de invitados, aspiré los últimos restos de polvo de limpieza y puse pilas nuevas en los detectores de humo. Estas sencillas tareas me dieron un propósito. Cada pequeña reparación era una forma de recuperar mi hogar, mi rutina y mi tranquilidad. Pasé la tarde organizando el garaje. Entre las cajas, encontré la vieja caña de pescar de Ryan, un poco oxidada, pero aún útil. Recordé la última vez que habíamos ido a pescar juntos, debía de tener 12 años. Pasamos toda la mañana a orillas del río Cedar, sin encontrar nada más que quemaduras de sol y risas. Dejé la caña a un lado, prometiéndome en silencio que volvería a intentar pescar, aunque tuviera que ir sola. Al caer la tarde, estaba cansado, pero más tranquilo. Me senté en mi sillón favorito y abrí una carta del Tribunal del Condado, los cargos formales contra Ryan y la fecha de comparecencia, fijada para dentro de 3 semanas. Las palabras oficiales me parecieron frías e impersonales, solo líneas de letra negra sobre papel blanco.
Pero bajo la jerga legal, podía sentir las consecuencias que se avecinaban para ambos. Lisa volvió a llamar esa noche. Su voz era más firme que antes, aunque aún contundente. Pensé que deberías saberlo, dijo, a Ryan le han asignado un defensor público. Están hablando de un acuerdo con la fiscalía. Podría obtener libertad condicional, tal vez servicio comunitario si el juez se muestra indulgente. Pero sea como sea, tendrá que asumir lo que hizo. Escuché, dejando que los hechos se asentaran. Gracias por contármelo, Lisa. ¿Cómo estás? Dudó un momento y luego dijo, estoy bien. Mi hermana ha sido maravillosa. He empezado a buscar trabajo de nuevo, cualquier cosa para mantenerme ocupada. Creo que es hora de empezar de nuevo. Le dije que era valiente y que, pasara lo que pasara con Ryan, merecía felicidad y paz. No dejes que sus errores definan tu vida, le dije con dulzura. Después de colgar, me quedé un buen rato sentada, al anochecer, pensando en la diferencia entre las segundas oportunidades y el perdón eterno. Le había dado a Ryan más oportunidades de las que merecía, pero también sabía que aferrarme a la ira solo me haría daño al final. A veces, dejar ir es la única salida. El día siguiente fue tranquilo. Quedé con Henry para almorzar en el restaurante de Main Street, como solíamos hacer antes de que el mundo se pusiera patas arriba. Mientras comíamos filete de pollo frito y puré de papas, hablamos de todo menos de mi familia. Resultados de béisbol, el clima, incluso planes para ir de pesca en primavera. Henry, tan sabio como siempre, dijo, sigues en pie, Ion. Eso es lo que importa. El mundo puede derribarte, pero mientras te levantes, no has perdido. Me tomé muy en serio sus palabras. Esa tarde, le escribí una carta a Ryan, no una carta de enojo, sino una carta sincera. Le dije que aún lo amaba, que quería que buscara ayuda y que tal vez algún día, si realmente cambiaba, podríamos reconstruir lo que estaba roto. Cerré la carta, sin saber si alguna vez la enviaría, pero me pareció correcto escribir esas palabras. Esa noche, di un paseo por el barrio. El sol se ponía, tiñendo el cielo de vetas rosas y naranjas. Pasé por casas con las luces de los porches encendidas, familias reunidas para cenar, niños jugando a la pelota en el jardín. Por un momento, me sentí como si volviera a pertenecer al mundo, como si fuera parte del mismo en lugar de solo observar desde la barrera. Al doblar la esquina de vuelta a casa, Henry me saludó desde el porche. ¿Vienes a tomar una copa?, me preguntó. Sonreí y me uní a él, agradecida por el simple consuelo de un buen amigo y una conversación fácil. La oscuridad se cernió sobre Cedar Falls, silenciosa y en calma. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí listo para afrontar lo que viniera después. Mi vida no era como la había planeado, pero seguía siendo mía, y aún había tiempo para nuevos recuerdos, nuevos comienzos y tal vez incluso para el perdón. Una semana después, me desperté con la luz del sol entrando a raudales por la ventana de la cocina, calentando los azulejos descoloridos y rebotando en la pila de platos limpios. El aire había cambiado. La vieja casa ya no se sentía atormentada por la traición ni resonando con las palabras furiosas de Ryan. En cambio, estaba tranquila, una paz que parecía ganada, no regalada. El domingo por la tarde, Henry pasó por casa con un par de cervezas de raíz. Nos sentamos en el porche como siempre, observando la rutina del vecindario, los niños jugando al fútbol en el césped del otro lado de la calle, la señora Callahan podando sus rosales, el zumbido lejano de una cortadora de césped en algún lugar de la cuadra. Henry dio un sorbo a su bebida y me dio un codazo. Has superado el temporal, Ion. Hiciste lo correcto, por ti mismo y por Ryan, aunque fuera por las malas. Lo miré, agradecida por sus palabras. Todavía me duele, Henry. Pero sé que no tenía otra opción. A veces amar a alguien significa dejar que afronte las consecuencias. Solo espero que, donde quiera que termine, recuerde que intenté hacer lo correcto por él. Henry asintió. A veces, lo único que un hombre puede hacer es mantenerse firme y esperar que sus seres queridos encuentren el camino de regreso. Nos sentamos un rato más en un silencio amistoso. El mundo se sentía estable de nuevo, aún lleno de incógnitas, pero aún más estable.
Durante los días siguientes, cogí un nuevo ritmo. Me cocinaba, volví a caminar por los senderos de Willow Creek e incluso desempolvé aquella vieja caña de pescar. Una mañana radiante, preparé un termo con café y unos sándwiches y conduje solo hasta la orilla del río. El cielo estaba despejado, el canto de los pájaros inundaba el aire. Durante unas horas, me dejé llevar, un anciano en paz con sus pensamientos, contento de ver pasar el agua. La semana siguiente llegó una carta de Raishan. Era breve, de disculpas y cruda. Escribió: papá, lamento lo que hice. No sé si algún día mereceré tu perdón, pero quiero que sepas que estoy recibiendo ayuda. El consejero dice que el primer paso es ser honesto conmigo mismo y con las personas a las que he lastimado. Los extraño a ti y a mamá. Espero que algún día pueda recuperar tu confianza. Me senté a la mesa de la cocina, con la carta temblando en las manos. No era todo lo que esperaba, pero era un comienzo. Le respondí, le dije que lo quería, que esperaba que perseverara en su recuperación y que mi puerta siempre estaría abierta si de verdad cambiaba. No le prometí que las cosas volverían a ser como antes. Ese tipo de confianza lleva tiempo, quizá años. Pero le ofrecí mi esperanza. Lisa llamó la noche siguiente, con la voz más relajada. Ion, quería que supieras que conseguí un trabajo en la biblioteca. No es nada del otro mundo, pero me gusta. Estoy aprendiendo a ser feliz sola otra vez. La felicité, sintiendo cada palabra. Te mereces la felicidad, Lisa. Cuídate mucho. El verano llegó, lento y cálido. Planté tomates en el huerto, reparé la vieja cerca e incluso empecé a hacer voluntariado en el banco de alimentos local. Los días volvieron a tener forma, propósito, incluso alegría. A veces pasaba por delante de la escuela primaria, viendo a los niños salir al final del día, riendo y persiguiéndose por la manzana. Me recordaba cuando Raishan era pequeño, lo rápido que pasa el tiempo si no prestas atención. Una noche, fui a cenar a casa de Henry. Nos sentamos en la parte de atrás mientras salían las luciérnagas, hablando de todo y de nada. «Sabes», dijo Henry, «somos los últimos de la vieja guardia. La mayoría de la gente de nuestra edad se mudó a Florida o a las casas de sus hijos. Pero aquí estamos, todavía cocinando nuestras propias cenas y ocupándonos de nuestros asuntos». Me reí. Supongo que lo familiar reconforta. Aunque el mundo haya cambiado, aún queda algo bueno. Buenos amigos. Trabajo honesto. Placeres sencillos. Al ver aparecer las estrellas en el cielo, me di cuenta de que había encontrado algo más fuerte que el perdón o el cierre, la aceptación. La vida no era perfecta, pero era real, y era mía. El desamor y la traición no me definían. Eran solo otro capítulo de una historia que aún se estaba escribiendo. Al acostarme, me quedé junto a la ventana del dormitorio, observando cómo la luz de la luna acariciaba el viejo sicómoro del jardín. Pensé en Raishan, en cada error y cada promesa. Recé por él, en silencio, como lo hacía cuando era niño y las tormentas sacudían las ventanas. Recé para que encontrara su camino, para que eligiera lo correcto, lo más difícil, en lugar de lo incorrecto, lo fácil. Y si alguna vez regresaba, encontraría a su padre esperándolo con los brazos abiertos, no para rescatarlo, sino para darle la bienvenida a casa. A veces, la vida solo te da las piezas. Haces todo lo posible por encajarlas. Y a veces, con suerte, esas piezas forman algo más fuerte que lo que ya existía. Dormí bien esa noche. En la silenciosa oscuridad, supe que había hecho lo correcto, incluso cuando me dolió. Y en esa certeza, encontré paz.